Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Pistán y vamos a iniciar acá las clases referidas al cráneo. Los objetivos, como ven acá, son bastante extensos. Sin embargo, tengan en cuenta que esta extensión no se debe a que lo que pretendemos de ustedes sea terriblemente extenso, sino que justamente como la bibliografía en general trata este tema de manera muy extensa, los objetivos son detallados. Ese detalle implica más redacción. Entonces, cuando ustedes aborden el tema de cráneo, remítanse a estos objetivos y solamente a estos para manejar lo básico que se les va a pedir. Muy bien, vamos a referirnos al cráneo. En esta primera presentación vamos a abordar las generalidades y el neurocráneo. Muy bien, ¿qué es el cráneo? Bueno, el cráneo es la porción superior del esqueleto y ese cráneo se puede dividir en dos grandes porciones. Por un lado, un sector póstero superior, el neurocráneo, que aloja parte del sistema nervioso central, y un bloque antero inferior, el viscerocráneo, donde se encuentran diferentes órganos, el inicio del aparato respiratorio, del aparato digestivo, etc. Por otro lado, entre los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo se forman espacios que van a tener diferente finalidad. Esos espacios conforman las regiones comunes del neurocráneo y viscerocráneo. Vamos a abordar entonces ahora al neurocráneo. El neurocráneo está formado por 8 huesos, 4 huesos impares, frontal, etmoides, esfenoides y occipital, y 2 huesos pares, parietal y temporal. Como verán, el color de las letras de cada hueso corresponde al color de la imagen. Empezamos a hablar del primer hueso del neurocráneo, que es el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso plano, protege la parte anterior del neurocráneo y en él podemos apreciar una cara anterior, una vista anterior, una vista posterior y una vista inferior. En la vista anterior podemos apreciar una eminencia, la eminencia frontal media o glabela. Encontramos a su vez los arcos superciliares, las eminencias frontales laterales. En una vista posterior podemos hallar al surco del seno sagital superior, la cresta frontal, un pequeño orificio que es el foramen ciego y la espina del frontal. En una vista inferior podemos poner en evidencia primero una escotadura en forma de U abierta hacia atrás que corresponde a la escotadura etmoidal. En ese espacio se aplica el hueso etmoides.
Hacia delante encontramos la espina nasal del hueso frontal. Hacia cada lado encontramos una serie de espacios que, al juntarse con los correspondientes del etmoides, forman un conjunto de celdillas. Hacia el lateral encontramos la constitución de parte del techo de la órbita. El siguiente hueso es el etmoides. El etmoides está formado por una lámina perpendicular interrumpida por una lámina cribosa. Esta lámina cribosa deja una porción superior de la lámina perpendicular dentro del cráneo y esta estructura se conoce como apófisis crista galli. El resto de la lámina perpendicular forma parte del tabique nasal. En esta imagen podemos ver la apófisis crista galli, la lámina perpendicular que forma el tabique nasal, parte del tabique nasal, y la superficie cribosa del etmoides. Hacia los lados de esa superficie cribosa aparecen las masas laterales del etmoides. Estas masas laterales están organizadas en pequeñas celdillas denominadas celdillas etmoidales. La cara medial de estas masas laterales forma pared lateral de la fosa nasal y la cara lateral de la masa lateral forma pared medial de la órbita. En la cara medial de la masa lateral se encuentran dos pequeñas eminencias óseas que van a formar los meatos superior y medio. Estos accidentes se denominan cornetes, cornete superior y cornete medio. El cornete inferior es un hueso propio, independiente del viscerocráneo. La lámina cribosa del etmoides, esta superficie cribosa, deja estos orificios para comunicar el endocráneo con las fosas nasales, y es por estos orificios que puede transcurrir un nervio, el primer par o nervio olfatorio. El hueso siguiente es el esfenoides. El esfenoides, como se ve, es un hueso irregular formado básicamente por un cuerpo. Ese cuerpo en su interior es hueco, posee una cavidad que es el seno esfenoidal. La parte superior del cuerpo presenta también una pequeña cavidad denominada silla turca para alojar a una glándula que es la hipófisis. Ahí vemos la silla turca y el seno esfenoidal. Del cuerpo, a cada lado por encima se desprenden unas eminencias que son las alas menores del esfenoides, que van a formar parte del techo de la órbita. Por debajo, unas grandes eminencias, las alas mayores, que van a formar también parte de la órbita y parte de la porción externa del cráneo, a la vez que van a formar parte de la fosa media de la base craneana. Por debajo, hacia abajo, se desprenden estas eminencias llamadas apófisis pterigoides.
El hueso siguiente es el occipital. En este hueso occipital podemos encontrar una vista anterior endocraniana, donde podemos observar el surco del seno sagital superior, el surco del seno lateral a cada lado, la cresta occipital interna, el foramen magno. Estos orificios, que son los orificios del nervio hipogloso, el conducto hipogloso, y en una vista endocraniana, esta prominencia con una concavidad y que se dirige hacia el esfenoides, que es el clivus. En una vista posterior inferior, externa, podemos ver la cresta occipital externa, las líneas nucales inferior y superior, podemos ver el foramen magno, a cada lado una superficie articular, que son los cóndilos del hueso occipital, y luego la porción, por último, hacia adelante del foramen magno, la porción basilar del hueso occipital. La presencia de este surco en la parte interna del hueso señala el límite entre la fosa cerebral posterior, que está por arriba, y la fosa cerebelosa, que está por debajo. Fosa cerebelosa, fosa cerebral posterior. Seguimos con otro de los huesos, el hueso parietal. El hueso parietal es, como se aprecia, un hueso plano, tiene 4 bordes, un borde inferior que se articula con la escama del hueso temporal, un borde anterior y un borde posterior. Esta superficie pertenece al borde medial, que es para la articulación con el parietal del otro lado. Se destacan las eminencias parietales y el foramen del hueso parietal para una vena emisaria. En su cara interna, el hueso parietal presenta esta trama vascular que corresponde a la huella que deja una arteria, la arteria meningea media. Esta estructura, este dibujo, también se conoce como hoja de higuera. El último hueso a considerar es el hueso temporal. En este hueso temporal podemos apreciar, en este caso en una vista externa, 3 porciones. Por un lado, la escama del temporal, la porción timpánica del temporal y la porción petrosa, que comienza en este sector lateral y que se dirige hacia adelante y hacia medial, formando justamente una estructura de forma de pirámide cuadrangular, la porción petrosa del temporal. En el interior de la porción petrosa del temporal se encuentran 2 órganos de los sentidos, el del sentido del equilibrio y del sentido del oído. La porción petrosa tiene esta eminencia rugosa prominente y redondeada que se denomina apófisis mastoides. Un poco por delante
Y hacia medial encontramos esta apófisis, que es la apófisis estiloides. Entre la escama, la porción petrosa y la porción timpánica, encontramos el orificio del conducto auditivo externo. En una vista interna podemos apreciar el orificio del conducto auditivo interno. Recuerden seguir la bibliografía. Espero que les haya servido. Les mando un saludo.